Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Nuestro país se está debatiendo en una profunda crisis. Los últimos acontecimientos así lo indican. Y hay una gran preocupación por mantener la estabilidad, por llegar nuevamente al 27 de octubre, con la calma que sea posible dados los acontecimientos que están viviéndose últimamente en el país. Esta noche, para reflexionar acerca de todo lo que nos está pasando, hemos invitado a dos personalidades de nuestra ciudad con las que vamos a intentar buscar algunas respuestas. Los invito a compartirlo. Nos acompaña esta noche en nuestro programa un político que ha sido varias veces concejal por la Unión Cívica Radical de Mercedes y que tiene una trayectoria muy amplia en nuestra ciudad, y vamos a reflexionar con él acerca de este momento tan particular que está viviendo nuestro país. Doctor Torres, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Para reflexionar nosotros, en la medida de lo posible. ¿Cómo está viendo este momento tan particular de la Y Argentina? lo estoy viendo realmente con mucha preocupación porque se ha generado toda una situación de crisis o de cosas que ya hemos vivido y que pensamos que había capacidad o experiencia suficiente para no volver a repetirla, y lamentablemente nos encontramos en una situación de nuevo donde la incertidumbre es realmente preocupante. Yo creo que acá hay un factor determinante que debe ser entendido así, de responsabilidad de las estructuras políticas, de que esto no se desmadre, de que se encuentre el cauce necesario hasta tanto se genere la decisión del pueblo en función de quién nos va a gobernar en el futuro, ¿no es cierto? Pero crear las condiciones. Creo que en este último día, a partir del cambio del ministro de Economía, bueno, ahora tiene otro nombre, parece que se entendió en alguna medida que el Estado tiene una responsabilidad de intervenir en la economía. No se puede pensar en la libertad en los términos que se había planteado inicialmente, y con una incidencia determinante de los factores financieros que lo único que buscan es su beneficio personal. Nosotros hemos hablado con diferentes personas que han pasado por el programa de cómo llega Mauricio Macri al poder, y es evidente que el Partido Radical, un partido centenario con una estructura armada a través de todo el país, le dio el soporte que él no tenía como partido nuevo que se había armado, el PRO. ¿Qué opina usted de la incidencia del radicalismo dentro del gobierno de Macri? ¿Cómo la vio usted o cómo la vivió? No, yo la viví muy mal, porque no solo espacio territorial o incidencia territorial, sino a partir de valores y principios que creo que en mi visión se dejaban de lado cuando se hizo el acuerdo en aquella convención de Gualeguaychú. Yo estuve con algunos de mis hijos en esa oportunidad. Yo la primera vez que veo que una convención radical se hace a puertas cerradas, sin participación de la militancia, como que estaba todo un paquete cerrado de antemano y no había alternativas distintas. Y algunos que pensaban que había, que no se debería hacer ese acuerdo, sino buscar una alternativa de otro tipo, más comprensiva de las ideas del partido, la socialdemocracia, que estaba orientada sobre todo por la impronta última de Raúl Alfonsín, los intereses o la visión de la socialdemocracia.
pero no tuvieron la entidad o el compromiso o la estatura política suficiente para disputar en serio esas ideas, y se entregaron en buena medida a un acuerdo que lamentablemente nos lleva a ser responsables o corresponsables de una crisis que hoy estamos viviendo, y no solo en función de que acompañamos, sino a contramano de las ideas históricas de la Unión Cívica Radical. Yo honestamente, yo te decía antes de comenzar que yo no fui más al comité, dejé de participar, he tenido alguna, por una cuestión de principios, yo creo que fue lo opuesto a la visión histórica de la Unión Cívica Radical. Si uno ve lo que fue desde Alén, Irigoyen, Alfonsín, que planteamos que fundamentalmente que se perdieran, si había que perder elecciones, para que se preservaran los principios. Y yo creo que esa idea fundamental, fundacional, se dejó de lado en esa oportunidad, y bueno, a partir de ese mecanismo, en la actividad práctica del gobierno no tuvo la incidencia que debería haber tenido, no fue escuchado, no tuvieron la entidad personal o dirigencial como para fijar ciertas pautas, y bueno, las consecuencias las estamos viviendo y el partido las padece y las va, lamentablemente las consecuencias van a ser también alcanzadas para el futuro. A mí lo que me preocupa, siempre me preocupa mantener la identidad partidaria. Yo, en cuanto tuve la realidad de ser parte, de representar en alguna medida el partido, sea como concejal o como candidato a intendente, siempre atendí que era esencial sostener la identidad partidaria. He tenido inclusive de llegar ofertas de ciertos acuerdos, y yo siempre me mantuve en la línea que creí que debía ser. Si se perdían las elecciones, mala suerte, pero no dejar de lado los principios. Esa fue mi idea principal, a partir de estos líderes que yo te digo, y toda una historia de más de 100 años de trayectoria, que fue dejada, lamentablemente fue dejada de lado. ¿Cuáles son los principios básicos que usted cree que perdió el radicalismo al hacer esta fusión con el PRO? Mirá, hay un principio básico, que la Unión Cívica Radical surgió a la vida política para enfrentar a la concepción conservadora, y fue una larga historia desde esos próceres que yo te digo que hay muchos más, y que no claudicaran en su visión de una sociedad más abierta, más comprensiva, más democrática, más participativa, y con una igualdad de posibilidades y de distribución de un ingreso con fuerte contenido social. Y todo eso expresaba la contracara de lo que eran los gobiernos conservadores de la época. Y en definitiva, acá lo que se planteó un acuerdo es con ese sector al que originariamente había dado origen a la oposición de la Unión Cívica Radical, porque en definitiva estos son sectores neoliberales y se han manejado en esos términos, y la Unión Cívica Radical pretende una sociedad más socialdemócrata, donde la participación del Estado en la distribución de los bienes y servicios y de la economía esté en función de las amplias mayorías, y no quedar sumergida en una concepción que, en definitiva, yo lo que te digo, me parece a mí, se dio prioridad a un esquema de especulación financiera, en alguna medida salvando las distancias, ¿no es cierto?, desde el punto de vista se repite lo que fue la política de Martínez de Dios económica en su momento, donde yo no entiendo, leo, no sé mucho de economía, pero yo te digo un razonamiento elemental, ¿no es cierto? Acá, a partir de las políticas que se implementaron, nos hemos ido endeudando en forma de una dimensión que no sabemos cómo vamos a seguir. Vinieron los dólares, la apertura en la posibilidad de manejo de los capitales hicieron que nosotros nos endeudemos, tengamos que pagar una deuda enorme con los intereses, y los capitales se los llevaron. Entonces estamos desnudos. No sé cómo va a seguir esto.
creo, en alguna medida, aunque tardía, estas últimas que se han tomado, parece una contradicción a lo que venía planteando el gobierno del PRO, en el sentido de que el Estado tiene que intervenir en la economía, no puede haber una libertad absoluta, porque sabemos que los intereses económicos tienen un esquema reducido al beneficio propio. El Estado es el que tiene que poner los elementos necesarios para que esos bienes que sean de disfrute general, mejorar la situación económica y la potencialidad de disfrute de los bienes. En un término, se ha aumentado la desigualdad, la pobreza pasa los 30% de los pobres. Un país como Argentina en esas condiciones, yo no digo, tampoco me limito a la crítica del actual gobierno, porque el anterior generó las condiciones para que una situación de crisis se pudiera ir dando en la medida que no hubo respuesta adecuada al nuevo gobierno, pero hubo una inercia de pobreza, de inflación disimulada, de falta de inversión productiva, y bueno, y este gobierno lamentablemente no tuvo la capacidad de reencauzar. Fíjate vos que es lo que decían en el comienzo de este gobierno. El presidente decía que se lo debía juzgar si terminaba con la pobreza, que la inflación era una solución fácil. Que no había que ir al Fondo Monetario Internacional. Y no había que ir, y todo... y todo lo que dijo, se le dio en contra. Y otra cosa que uno ve sin ser muy entendido es que manejar la economía en la forma que lo pretendió manejar, sin una cabeza de un ministro de Economía, con sus equipos que articule todas las variables económicas que son desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de la inversión, la exportación, el consumo, y bueno, los resultados lamentablemente son estos y lo vamos a tener que pagar. Yo lo que espero es que se encuentre la estabilidad básica como para llegar a la definición desde el punto de vista electoral, y que el nuevo gobierno asuma sin las complicaciones que hemos tenido y que hemos visto que hay gobiernos que no terminan su mandato, ¿no? Va a ser difícil porque todos los días el Banco Central está emitiendo divisas en una cantidad impresionante, ¿no? Se van divisas todos los días para planchar el dólar, para estabilizarlo, como si lo único que importara en este país fuera, por sobre todas las cosas, estabilizar el dólar, y a costa de la pobreza de la gente, porque la propia Iglesia Católica ha producido un documento, y no la podemos acusar de golpista, donde se pide una canasta básica para los niños y para los ancianos, porque los jubilados tienen un sueldo de miseria, los chicos no están comiendo lo que tienen que comer en los comedores infantiles, en las escuelas primarias. El grado de deterioro de todo el espectro social es cada día más acuciante y más desesperante, ¿no? Lamentablemente es así. Y bueno, y fíjate vos que inclusive la respuesta electoral fue sin duda de sectores que originariamente adherían a este nuevo gobierno y se han sentido en buena medida decepcionados, porque si no vamos a decir que los sectores más bajos de la sociedad le votaron en contra por una afinidad con el peronismo, pero hay sectores medios y medios bajos que padecieron la situación y también le dieron la espalda, y esas son las consecuencias de un mal gobierno desde el punto de vista de ciertas cosas que a mí yo le digo, las divisas hay que cuidarlas, porque es fundamental para la estabilidad de la economía, pero también hay que alentar el consumo, porque moviliza la economía. Obvio. Y hay otra cosa que es que estimular
la exportación, porque la divisa... Pero también se desmanteló absolutamente la industria. Claro. O la semi-industria porque se destruyeron todas las pymes, por ejemplo. Todo el proceso fue en contra del sentido lógico de las cosas para que parecieran, porque si uno no se invierte en capital con fines productivos que permiten exportación y que te permite a su vez tener divisas que hacen a mantener la solidez de la economía, se pensó que iban a venir todos los capitales y hoy los mismos capitales o buenos sectores están enojados con el gobierno también. Sí. Entonces vuelven y se toman medidas que a lo mejor si se hubieran tomado antes no hubiéramos llegado a esta situación. Claro. ¿No había en el radicalismo antes del 2015 figuras como para enfrentar una elección? ¿Era inevitable tener que haber hecho este acuerdo? Yo creo que inevitable no era, había otras alternativas, pero lo que es cierto es que el sistema de partidos fue un fuerte deterioro. A partir del 2001, con la crisis que se generó en ese momento, el sistema de partidos se deterioró. Ya venía un proceso de deterioro anterior, porque si vos veías que no alcanzaban con los partidos individuales. Claro, porque era el tema de alianzas. Claro, pero vos tenías que hacer alianza, pero en todo caso hacer alianzas con gente que tenían puntos en común. Claro, los mismos valores y no con esta situación de estos acuerdos así, que para mí son contra natura. Había alternativas, había un acuerdo. Si vos te acordás, con los socialistas, con los sectores de Stolbizer, que eran sectores que atendían a un planteo socialdemócrata, si querés, básicamente, en donde podías tener diferencias, pero lo central estaba orientado en ese sentido. Esto para mí fue una cosa que yo nunca hubiera creído que la Unión Cívica Radical. Mirá que tengo años suficientes para ver lo que fue la Unión Cívica Radical en los años donde gobernaba el peronismo, con Perón en su mejor momento, y hubo dirigentes de una talla suficientemente fuerte como para sostener por años y perdiendo elecciones. Yo me acuerdo que era chico, mis padres eran radicales, ¿no es cierto? Yo, cuando siendo aún preadolescente, ir a los actos radicales en los años 50, y ver a expositores como Alfonsín, como Balbín, con de Carril, había gente de un nivel, y había mucha gente convocaba. Pero ¿qué pasaba? Después iba a la elección y el peronismo arrasaba. Y sin embargo esa gente no claudicó nunca, se mantuvo, sostuvo lo que había que sostener, y en definitiva yo creo que tuvo los problemas en la década del 30, donde el radicalismo perdió un poco el rumbo, pero hubo una playa de dirigentes que tuvieron la constancia y la capacidad suficiente para ya en los principios del año 40 plantear. Si uno se pone a ver la historia, muchos de los planteos de Perón originarios estaban expresados en lo que se llamó la Convención de Avellaneda, principios de que el radicalismo, lo que pasa es que llegó tarde el radicalismo en ese momento. Incluso Oscar Allende, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue muy buen gobernador. Buen gobernador, pero bueno, a partir de ahí se produce después la división del año 57, se debilitan dos planteos distintos, sí. Decepciona también a Alfonsín, decepciona a Frondizi porque es un planteo desarrollista, pero después, qué sé yo, pero no fue malo el gobierno no, pero tuvo ciertas cosas de apertura también que generaron, afectaron la producción de los sectores pequeños. Esa intención de desarrollo acelerado también tuvo sus costos sociales y bueno, después el gobierno, yo diría, más rescatable en esa época fue el de Ilia. Que mantuvo la economía, se practicó la democracia en el real sentido, y bueno, ahí los intereses ya extraños, porque eso fue
no había ningún justificativo. La famosa ley de medicamentos, cuando ataca a los laboratorios. Hay factores que incidieron, y los militares que entendieron que tenían que tener un proyecto de tipo fascista o fascistoide, con Onganía y compañía, lo sacan, y ahí empezó todo un proceso. Y yo el último proceso de decadencia será ese. Yo creo hasta fines de los años 60 vivíamos bien. Mira, yo era un simple empleado municipal y no digo que andaba, pero la economía funcionaba de otra manera. Había otra estabilidad. Sí, había posibilidades de empleo. Hoy se utiliza mucho el término populista y se lo utiliza con un tono despectivo, como si decir populismo fuera mala palabra. ¿El radicalismo está más cerca del populismo o el populismo solamente le cabe al peronismo? Mira, a mí me dan cierta prevención cuando se habla de populismo en este sentido, porque por ahí se abarca demasiado ampliamente con esa definición, y me da miedo que se busque con eso cuestionar las políticas populares, que es otra cosa. El populismo tiene sus efectos, evidentemente, porque en definitiva no deja de ser un esquema de tipo demagógico, donde plantea cuestiones de mejoramiento de ciertos aspectos, pero si vos ves, por ejemplo, lo que fue el último gobierno, el de Cristina, que en definitiva no solucionó los problemas de la pobreza en ningún orden, terminaron su gestión con un 30% de pobres, y mantener a la gente en esas condiciones es afectar inclusive el sistema democrático, porque esa gente sigue condicionada por la dádiva, sin estimular las posibilidades de pueda generar sus propios bienes, y esas políticas no existieron. El populismo es complicado. Porque en definitiva es una concepción de tipo demagógica, que en definitiva te prometen cosas que después son irrealizables, y caemos en situaciones que después resultan insolubles. Yo creo que lo que hay que hacer es tener partidos o estructuras políticas que tengan principios, que definan políticas, y no que busquen la respuesta fácil diciendo, bueno, le vamos a dar, que está bien, en las situaciones de crisis hay que hacerlo, asistirlo, pero a partir de eso hay que progresar en términos económicos para generar empleo, educación, salud, vivienda, y esas soluciones no se han dado en los últimos años. Lamentablemente son varios años que venimos padeciendo eso, y el tema de la inflación, que lamentablemente en todo el proceso democrático no encontramos la vuelta para solucionarlo. Para finalizar, Pancho, ¿cómo ve usted a futuro al Partido Radical? ¿Sale muy herido de todo esto que pasó? Mirá, yo estoy realmente muy preocupado por lo que te decía antes. Para mí, lo que no había que confundir la identidad del partido. Este acuerdo, lamentablemente, yo te digo, honestamente pensé siempre, este acuerdo con el PRO tenía un doble riesgo. La idea de ellos era que si les iba bien, sustraer y sacar y chupar a todos los radicales que pudieran serlo para tomarlo como estructura propia. Y el otro riesgo es el fracaso que llevaba a ser cómplice de un gobierno que no respondía a los valores que nosotros pretendimos. Y lamentablemente se dio este último tema. No sé cómo va a seguir. Yo lo que creo y espero, es imperioso que haya una generación de radicales con una estatura política que hoy no veo en ningún. Hay buena gente con valores, con principios, con formación, pero que no tienen la entidad política o personal para como un grupo, ¿no es cierto? Una persona no lo puede hacer. Un grupo de dirigentes de la talla de esos que yo te mencionaba, de lo que fueron Balbín, Frondizi en su momento, Levenson, Larralde, gente que están reconocida y no tuvieron la suerte de poder ser muchos de ellos gobierno, y sin embargo hasta calle ves. Crisólogo Larralde, mira, Crisólogo Larralde
Yo era adolescente, creo que estaba en cuarto año, vivía en Luján, y te digo que en los principios de los años 50, 52, 50, entre el 51 y el 55, yo solía andar con un escudito radical, porque en esa época andábamos todos con saco, no era como ahora. Sí. Tenía un escudito radical, y me acuerdo cuando Perón habló por cada uno de nosotros, caerán 5 de ellos. Yo te digo, una de las veces que y era un inconsciente propio de la edad, sentí en el ambiente miedo de lo que podía pasar. Y vos lo veías un tipo como Larralde, me acuerdo en una esquina en Luján, en la calle San Martín, en la esquina del Banco Provincia, subido a un banquito y habría con 10, 15 personas y hablando y planteando y militando y comprometiéndose. Y yo no sé, eso hay alguien que lo hace, por ejemplo Ricardo Alfonsín lo hace, pero no tienen el nivel de la dirigencia que era en ese momento. Y si no aparece Y yo creo que también faltan referentes, ¿no? Como para que la juventud se mire en personas que tengan una línea de conducta, porque lo que más hoy falta, me da la impresión a mí, es la línea de conducta. Es fundamental. Vos podés acertar o equivocarte, pero si sos coherente y tenés una posibilidad de decir, por aquí, es el camino. Tiene autoridad Tenés autoridad. Ahora, aquel que va de un lado para otro, que es lo que a mí me preocupa cómo está la política, que fue la destrucción del sistema de partidos, porque yo te puedo decir, yo soy radical, si me presento como radical, vos podrás decir, coincido o no coincido, pero sabés más o menos para dónde va. Ahora, acá, ¿qué me decís? Está peronista por un lado, radicales por otro lado, y todos mezclados. Y no digo que no se hayan acuerdos, pero con una línea de coherencia dentro de lo que debe ser. Yo, por ejemplo, siento, qué sé yo, no sé, una sensación muy fea cuando lo veo a Leopoldo Moro. Yo trabajé bastante cerca de él, pero no por él, sino por Alfonsín, porque era un representante en la primera sección de Alfonsín, y verlo ahora hablar con el kirchnerismo, y yo, si vos me hubieras dicho, me jugaba la cabeza, nunca en esos términos, inclusive que hasta perdido el nivel discursivo, porque era un orador y ahora entró en otra, y qué sé yo, y lo vea, qué sé yo, podés ver tantos, yo en la primera sección donde uno está, hay mucha gente, yo te digo, gente de base del partido que no quiere saber nada hace rato con esto y plantea otra cosa, pero faltan las cabezas visibles. Habrá que esperar. Habrá que esperar, pero yo digo, sobre todo las nuevas generaciones, asumir compromisos. Muchas gracias, Pancho, como siempre. Por favor, gracias a usted. Estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Torres, radical. Ya volvemos. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423-407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 423443. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza.
Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23 entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, Restobar temático. Propuestas lúdicas y culturales. Cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. En la última parte de nuestro programa nos visita el diputado nacional Carlos Selva, con quien vamos a hablar de este momento tan preocupante que está viviendo nuestro país. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, Susana, buenas noches a la audiencia. Bueno, acá, como bien lo decís vos, preocupados todos por lo que realmente está aconteciendo, y particularmente uno desde el ámbito en el que está, tratando de transmitir lo poco que uno puede llegar a incidir en la opinión pública, digamos, de que hay que tratar por todos los medios de no perder la calma, de no
agravar situaciones. Ahora, para que eso se dé, tiene que haber un Estado presente en las cosas que creo que en ningún país del mundo se discute. Cuando hay hambre y hay posibilidad de resolverlo, si no se resuelve, no podés pedir paz social. Estuviste en el Congreso y seguramente recibieron a los grupos que estuvieron tomando la avenida 9 de Julio, que creo fue un caos, ¿no? Sí, ¿Qué pasó? Estuve en el Congreso hasta la misma hora que estaba la reunión con los movimientos sociales, porque a la misma hora, desde el día lunes de la semana pasada, teníamos un compromiso con todos los trabajadores del INTA. Realmente una reunión que la hicimos con el Vasco Mendibura, habíamos tomado el compromiso los dos de recibir a toda una representación del INTA. Los compañeros de los movimientos sociales lo que fueron a plantear es la realidad que se vio en la calle. La Cámara de Diputados tiene proyectos de ley desde hace mucho tiempo, hay varios proyectos de ley referidos a esta situación, con la predisposición de todos los bloques de la oposición de compatibilizar un solo proyecto, pero no usar eso como elemento de respuesta inmediata, o sea, la sanción de una ley para que la ley vaya de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, pasa un montón de tiempo. Lo que le estamos queriendo transmitir al Gobierno Nacional es que hay voluntad política, necesidad política e iniciativas de la sociedad para resolver este tema. El que tiene las herramientas para resolverlo es el Estado. Entonces, no estamos tirando, vulgarmente hablando, la pelota para aquel lado, sino estamos diciéndole, señores, esto no es una estrategia política, esta es una realidad que se está viviendo. Solamente consultando a los docentes sabrían la realidad de la situación de hambre de los chicos. Y si eso lo llevas a situaciones de tercera edad, en situaciones de límite de pobreza, o incluidos en la pobreza, como está hoy el 70% de los jubilados, digamos, están dentro de lo que es la línea de pobreza, sabe que el gobierno que esto tiene que hacer. Y esto, también lo quiero decir, y no por especular, estos son el fracaso de las políticas públicas de Macri, que Argentina no entra en default hoy, no se confundan los ciudadanos. Argentina entró en default en marzo del año pasado, cuando ya no podía asumir ningún compromiso más y tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos no solamente entrando en el default con respecto a los acreedores externos, sino que tampoco estamos pudiendo cumplir los compromisos que hemos asumido con el mismo fondo, que ahí es una discusión que pareciera que en los medios nacionales no se da. ¿Por qué Argentina va al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué Argentina, siendo que al 10 de diciembre del año 2015 Argentina estaba desendeudada? Lo reconoció el mismo Duhovne en varios reportajes públicos, invito a los televidentes que lo recurran. Bueno, hay un programa de YouTube, en un programa político, el que fue con el cartelito diciendo no al Fondo Monetario Internacional. Si vamos al fondo fracasamos, pero digo, esto se decía, si tenemos que ir al fondo es porque fracasamos, o sea que el fracaso viene, digamos, el fracaso es en todos los órdenes. Yo te digo, la industria nacional está destruida, yo te decía lo del INTA hoy, es sistemático. Yo creo que por eso digo que lo único que no se le puede perdonar a esta gente, y que no tiene que sorprender a los que todavía piensan en este gobierno como una solución, es que este gobierno decidió que Argentina primarice su economía, que vendamos commodities, porque si vos decís, atacó la industria con los tarifazos, no hubo políticas de incentivo para cuidar el empleo, porque eso es una discusión en el mundo, menos en la Argentina. Cuidar el empleo es una discusión en el mundo, el formal y el informal. ¿Qué es vender un commodity para el oyente? No, los productos primarios, vender trigo en vez de vender harina, o vender fideo, digamos. Bueno, así estamos en todo, vender petróleo y no todos los derivados de lo que es tener una petroquímica. Bueno, vender insumos, no eso cómo se manufacturado. Exactamente, valor agregado. Pero ¿cómo se complementa la decisión política de este gobierno de que este país está para solamente la visión de Macri y de su equipo, ¿no? ¿Cómo lo complementás para que se sostenga en el tiempo? Atacando la tecnología, la ciencia y el desarrollo. Y este gobierno destruyó el INTA, destruyó el CONICET, destruyó el INTI. O sea, las dos cosas tienen que ver con una decisión política, Susana. No son errores. Son definiciones de política. Por eso uno dice, además de todo eso, el fracaso en lo financiero y en lo económico. Entonces,
ordenar el barullo que va a dejar esta gente, la destrucción del país, el desmembramiento del ejido social, si es que por algo se sostiene, es por la solidaridad de la gente. Ahora, ¿cómo se soluciona de acá al 27 de octubre, para tener una visión optimista, este problema que ahora ya se ha instalado en la calle, que es el hambre, porque la gente no viene pidiendo ni por rebaja de tarifas, ni por empleo, viene pidiendo porque tiene hambre. Exactamente. Y me parece que no es una cuestión únicamente de presión política, porque la Iglesia, a quien me parece que no la podemos acusar de golpista ni de tener intereses partidarios, ha producido un documento del obispado muy fuerte, ¿no? Diciendo en donde en el país del trigo no puede faltar el pan, y pide una canasta para los chicos, para los ancianos. ¿Qué posibilidad hay de que el gobierno esto lo pueda implementar? Vos que estuviste con la gente... No, sí, hemos estado en muchísimas reuniones y estamos viendo. Yo digo, hoy se quiere hacer una paradoja de las corporaciones mediáticas que juegan todavía a favor del gobierno porque tienen intereses, no es que juegan por convencimiento, sino porque hay intereses en el medio. Digamos, cuando se habló del tema del IVA de los alimentos, Susana, se habló en el año 2017, un proyecto de ley nuestro. Nosotros, bajemos los precios, se llamaba el programa, bajemos los precios. Que era el único momento de que Argentina había tenido un mejoramiento real de su economía, es el último trimestre del 2017. Ahí nosotros dijimos, bueno señores, ya adecuaron las tarifas, hicieron el desastre con las tarifas, que había que hacerlo, porque también eso es uno de los errores del gobierno anterior, que nos tenemos que hacer cargo. Digo, se había llegado a un nivel donde ya al pueblo no se le podía pedir mayor transferencia de sus recursos salariales para seguir pagando servicios. Claro, porque se dolarizó, pero los sueldos no. Ahí le dijimos, señores, las tarifas no se tienen que congelar. Solamente de acá para adelante, del 2017 para adelante, en noviembre del 2017, se tienen que adecuar de acuerdo a las variaciones salariales. Ya hubo una desproporción de la actualización con respecto al salario, o sea, si llevaban antes el 5%, pasaron a llevarse el 30% del salario en los servicios, y paralelamente había que bajar los precios. ¿Cómo se hacía bajar los precios? En toda la cadena, que ahora el gobierno lo agregó, en toda la cadena de los productos, de los 11 productos de la canasta básica, de la canasta familiar, perdón, era el momento donde uno decía, bueno, está acá, este paso tiene que ser dirigido directamente a la sociedad para mejorar el consumo interno. Un complemento. Había empezado con un proceso de exportaciones, bueno, nos dijo lo que se te venga a la boca, nos dijo a Sergio Massa y a todo el Frente Renovador por plantear esas dos cosas. Se sancionó la ley y el gobierno la vetó. Hoy lanza esta misma medida, con un país en llamas, con las economías destrozadas, mejor saneadas las provincias que el Estado Nacional, por lo tanto han tenido... Y tampoco se cumple. No, pero para alargar una medida que afecta los intereses... No, es por eso te estoy diciendo. Para alargar una medida que afecta intereses de las provincias, vos no podés salir de la noche a la mañana a hacer eso, porque lo que vos tendrías que haberlo hecho, la misma medida, extemporánea, ya con grado de eficacia bastante cuestionable, como lo que se está viendo hoy, es sentar a los 24 ministros de Economía de las provincias, acordando con ellos y decirle, mire, esto no tiene retroceso, lo tenemos que hacer, pero lo quiero hacer sentado con ustedes, porque... No, los gobernadores se enteraron por los diarios que le iban a sacar plata a ellos de la coparticipación. Nosotros, Macri, ¿cómo hace las cosas? Por decreto. Sí, ¿qué hacíamos nosotros? Por ley. ¿Qué es una ley? Es donde generás los consensos, ves que de qué forma temperás determinadas decisiones que tomás con la ley, lo regulás y no nos sale la ley. A ver si no entendemos. Además, nunca el Congreso, yo te he hecho muchas notas por la radio particularmente, y te cansaste de decirme que querían quórum y no se lo daban o no les permitían sancionar ninguna ley, pero digo, nunca trabajó menos el Congreso de la Nación que este año. Bueno, te cuento lo que pasó ayer. Yo estoy en la Comisión de Intereses Marítimos, sabía que trabajé mucho por Marina Mercante, por Industria Naval, tengo, gracias a Dios, bastante trabajo hecho y bastante consenso logrado. Dentro de los proyectos de ley que presenté uno de trazabilidad de la pesca.
La pesca nosotros tenemos 5.000 kilómetros de territorio marítimo. Sí, señor. Hoy, así vulgarmente te he dicho en algunos comentarios que hemos hecho, hoy el poder de control de la pesca de la milla 200 para adentro lo tiene más Inglaterra que nosotros. Exactamente. No sobre las Islas Malvinas, te estoy hablando de todo el territorio, no se controla nada. Encima hay, para que vos lo entiendas, hay 500.000 toneladas, 470.000 toneladas se exportaron de recursos pesqueros y otros 200 y pico mil se consumieron en Argentina. Normalmente se consumen 20 kilos de pescado por año en cualquier parte del mundo, en Argentina se consumen 9. O sea que hay que tener una política para hacer crecer eso. Pero la ley de trazabilidad de la pesca es una cosa, trazabilidad, o sea, estamos hablando de control de calidad en toda la cadena pesquera. Eso significa controlar hasta qué se pesca, porque hoy se hace solamente por declaraciones juradas y yo tengo derecho a pensar que están escondiendo realmente lo que se pesca porque no hay nadie que controle. Hay entonces una vos venís, cantidad de krill bueno, en el sur y vienen los japoneses, viene bueno, todo el que se le da la entonces, gana. pero además Desde cuestiones hace de años. calidad, cuestiones de frío, cuestiones de tratamiento, manipulación de lo que significa nada más ni nada menos que un alimento, que nosotros exportamos más del 60% de ese alimento al mundo con las condiciones de exigencia que sabemos que vienen cada vez más fuertes. ¿Sabe por qué? Ayer fue la tercera reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, una por semana venimos metiendo porque no nos dieron quórum nunca. A la tercera sesión, sin quórum, vos podés hacer despacho de la comisión. ¿Me entendés? O sea, no podíamos despachar, no podíamos discutir con los diputados, porque la ley no es la verdad revelada. Vos Es armás un proyecto siempre, que vos pretendés que te la perfeccionen. Obvio, La visión claro, sí. Bueno, para eso se discute, justamente. como era la tercera y sabían que podíamos dictaminar, fueron a la comisión. Ayer fueron a la comisión para decirnos que no lo iban a aprobar y que querían citar al secretario de Pesca de la Nación primero. Yo dije, muy bien, señores, esto tendría que haber venido a la primera reunión, claro, no a la tercera. Hace un mes que yo estoy tratando de discutir este proyecto, que ustedes no vienen a las comisiones, pero les quiero avisar que al secretario de Pesca fue el primero que le mandé el proyecto de ley para que diera opinión. No obstante eso, voy a aceptar la sugerencia, todo lo del Frente de Todos, que ahora somos todos, acompañaron todo lo que yo dije, convalidaron todo lo que yo dije, pero lo emplazamos al secretario de Prensa, al secretario de Pesca. Tiene que venir dentro de los 10 días. Vamos a darle 10 días porque es un funcionario. Bueno, digo, esto es lo que yo te quiero decir. Bueno, pero fueron ejemplo, para frenar. Suponete que salga, pero si cada proyecto que sale el Ejecutivo... No, pero le faltan 2 comisiones más todavía ese. Pero suponete que en el mejor de los casos se aprueba. Pero si el Ejecutivo lo veta con un DNU, claro, es lo mismo que si el Congreso no estuviera abierto. Mirá, lo único que no me animé a decirles porque no quería, dado que los obligué a que se sentaran, porque la verdad que los obligamos a que se sentaran. Al decirle que al tercera dictaminábamos, se fueron a sentar. No les quise decir que en definitiva es un proyecto de ley para nuestro gobierno, porque ellos no lo van a aplicar. No quise decir eso porque ya hubiese sido soberbia. Era una soberbia. Pero bueno, pero ni ese juego te entiende. No. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, ya no es para ellos, ya es para, si Dios quiere, para nosotros como gobierno. Bueno, y estamos en esa situación. Yo realmente creo que hay una falta de sensibilidad muy grande de parte de este gobierno para todo lo que tiene que ver con lo social. Y muchas veces en los diarios nacionales, en las pantallas informativas y demás, escuchamos el término populismo, como si el populismo fuera una mala palabra, ¿no? Cuando venía a Buenos Aires, te digo, venía peleándome solo porque escuchaba a un periodista de Radio Mitre que lo pongo a veces para manejarme, pero sí, me está haciendo hasta mal. Uno de Radio 10 al mediodía, que ahora justamente cuando empezó la debacle se fue de vacaciones, como por una rara coincidencia, ¿no? Que me parece, yo mucho en las coincidencias no creo. ¿Es mala palabra el populismo? Yo te digo, el populismo, que habría que definirlo. Nosotros siempre dijimos que dentro de lo que fue los errores que seguramente hemos cometido, nosotros tenemos una doctrina, digamos, ¿no? Una doctrina que nos ha marcado la justicia social como uno de los temas, y la movilidad social ascendente es un objetivo de cualquier gobierno peronista. Que después cometemos errores, yo te lo he dicho alguna vez también, y no, vuelvo a repetirte, no me creo el dueño de la verdad. Yo digo, el plan Trabajar, que fue el primer
el primer programa de gobierno del gobierno kirchnerista, fue un muy buen programa. Acá en mi gestión se hicieron 33 kilómetros de veredas, Barrio Robles, las escuelas rurales, yo me acuerdo, 33 kilómetros de veredas. Se hicieron los playones deportivos en el barrio Los Robles, en las vías, en Gowland, me está faltando uno, en el Esperanza. Si vos tenés la decisión política de hacerlo, bueno, eso era un programa que tenía altas y bajas. La municipalidad cuando empezó el programa, creo que había 400 y pico y terminamos con 200 y pico. 200 se dieron de baja, porque no cumplían, porque no venían, digamos, una situación donde si vos haces ver que la era el sistema de cooperativas, ¿no? Claro, pero originalmente ni siquiera era en cooperativa, originalmente venía anárquicamente, que fue todo el proceso que los intendentes hicimos un esfuerzo terrible para poderlo poner en marcha. Ahora, cuando ya después se dio sin contraprestación, cuando ya después, en vez de uno por grupo familiar, ya era una... Bueno, esos errores que vos decís, en una situación de crisis, vos tenés que... Lo único que no podés hacer cuando vos tenés asistencialismo, que no es lo mismo que inclusión, uno pretende incluir, no asistir, cuando vos no va acompañada la decisión del programa de poner en valor la cultura del trabajo, fracasa. Ahí es donde se falla. Ahí es donde se falla. Entonces, ese término populismo, vos no te olvides que hay un montón de gente que dice el menoscabo que le hacen a los tipos que están en las cooperativas. Ahora, el Frente Renovador, con Sergio Massa, presentamos la ley PYME. El gobierno tuvo un año para tratarla. Dentro de la ley PYME hay un artículo que hacía la salida del programa social a trabajar en una empresa. ¿Cómo era? Por un año le seguíamos bancando el sueldo, porque ¿qué pasaba? El plan lo tomaban por la última etapa del gobierno, lamentablemente, que esto que estamos cuestionando, ¿no? Que era el plan y no había que hacer más nada. Bueno. ¿Qué hacían? Y principalmente en la zona del norte y demás. Ninguno se quería meter en el trabajo regular porque se le daba de baja el plan cuando se regularizaba su situación. Nosotros hicimos dentro de la ley PYME un capítulo específicamente para la inclusión de los programas sociales al plan de trabajo, con un montón de detalles, pero que se permitía. El Estado le seguía bonificando a ese trabajador cuando entraba en una empresa. Bueno, por supuesto la izquierda decía que le estábamos subsidiando al empresario la situación. Bueno, nunca se van a poner del todo de acuerdo, pero digo, yo creo que ya casi nunca tres generaciones que no tienen la cultura del trabajo. Pero nunca lo implementó el gobierno. Es terrible, ¿eh? Nunca lo implementó este gobierno. Esto lo hicimos en este gobierno, claro, cuando hicimos la ley PYME. Entonces digo, este gobierno tiene el fracaso más importante, es la desprecio por la clase trabajadora, por los sectores más humildes. Es el único gobierno que yo conozco que nunca se preocupó por la política de empleo. Nunca se preocupó por la política de empleo. Por eso me he tomado el atrevimiento de decirte el trabajo formal y el informal que vos tenés que ir. Hoy la economía popular es indiscutible que la tenés que tener en la variable económica y en la variable social, la economía popular. Ahora tenés que ir regularizándola. Claro. Entonces, no es despreciarlo a lo que salen a hacer un trabajo a ver si el conchavo del día a día organizado. Pues ni eso existe en este momento. Bueno, pero por eso te digo. Además hay una clase media baja que se convirtió en pobre. Bueno. Porque ¿qué cantidad enorme de personas perdieron su trabajo? ¿Por qué están en este momento las embajadas full con la gente que se quiere ir del país? Estamos en cierta medida como, ojalá que no lleguemos, pero estamos bordeando el 2001, ¿no? Es pero una por eso te cosa digo, muy compleja esta. Yo creo, y me tomo el atrevimiento, y que se interprete que a lo mejor como una cuestión proselitista, pero que no es menor. Hoy hay un camino marcado donde la sociedad se plantó en basta de seguir esquilmando a la sociedad para que 20 tipos hagan negocio. Eso ya está demostrado. Ahora, a los mercedinos, mientras el desafío que tenemos para adelante, de la negociación con el fondo, con los acreedores, las respuestas sociales que hay que dar, la vuelta de tuerca que hay que dar en ciencia y tecnología, que es el
camino prioritario de lo que vamos a empezar a invertir fuertemente. Lo que tenemos que hacer en salud va a requerir de un gobierno que, parándose hacia adentro de los argentinos, cumpla y demuestre que tiene un sentido de patria, y para afuera que tiene el respaldo popular para pararse de mano en lo que haya que pararse de mano. Entonces, hoy, como están dadas las situaciones, yo me tomo el atrevimiento que mientras más respaldado salga Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula, más fácil va a ser para la Argentina pararse de mano, porque no se puede pagar los compromisos que este gobierno tomó, de deuda para 2020, 2021 y 2022, que es lo que está queriendo hacer ahora con los compromisos del 2019, que tampoco los podemos pagar, lo están pretendiendo pasar para la otra etapa. Para pararnos de mano, como va a haber que hacerlo, para poder cumplir y honrar los compromisos, necesita que la Argentina se desarrolle. Pero para los acreedores lo único que les interesa es cobrar, y si pueden cobrar mañana, quieren cobrar mañana. Entonces, si el gobierno que salga electo de la Argentina sale con el mayor respaldo posible, va a ser distinto. Entonces, uno dice, ¿por qué entramos en esta crisis? Como el gobierno y la prensa oficialista dice, y porque la gente votó equivocada, porque lo que te dicen es que la gente se equivocó. Sí. Y no dicen una palabra, por supuesto eso yo rechazo contundentemente esa definición, una palabra de que el presidente disfrutó que se fuera a parar todo a la miércoles el día lunes, que el Banco Central intervino a las 2 de la tarde, y tenía aprobado por el Fondo Monetario 250 millones de dólares para frenar la corrida, entró a las 2 de la tarde, solamente gastó 100 y a las 5 de la tarde nos salió y nos dijo que era culpa nuestra lo que había pasado en Argentina. Si la gente se olvida de eso y todavía sigue confiando en este personaje que tenemos como presidente con su grado de cinismo, porque no le importó que la Argentina hoy esté pasando, y hablan del proceso electoral, no hablan de las decisiones que tomó este gobierno. Entonces, a mí me molesta mucho porque lo estamos pagando todo. Exactamente. Entonces, digo, son gente que no tiene una mirada de país, que no tiene una mirada de patria, y lo que empezamos a hablar. Ellos tienen resuelto de que Argentina no tiene que tener valor agregado, no tiene que tener ciencia y tecnología, no se tiene que desarrollar, tiene que ser un proveedor de commodities para el mundo. Eso es lo que decidieron. Martínez dio la última etapa del menemismo con la entrega de las empresas, y estos muchachos vinieron a seguir el mismo camino. Carlos, muchas gracias. Esperemos que se pueda llegar con cierta calma el 27 de octubre. Y que, bueno, se haga el mayor esfuerzo desde todos los arcos políticos, social, gremial, para ver de qué manera entre todos podemos ayudar a que la gente no se desborde. Gracias, Carlos. No, por favor. Estuvo con nosotros el diputado nacional Carlos Selva. Nosotros enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Hace un momento, en el bloque anterior, con el diputado Selva, hablábamos acerca de cuando el presidente salió a hablarle a la ciudadanía, a decirle que se había equivocado con su voto, como culpabilizando a los ciudadanos de todo lo que sucede en el país. Esa misma ciudadanía, en el año 2015, le había prestado su aval. Quiere decir que en algún punto algo falló. Lejos de entender ese mensaje, el presidente pareció quedarse pegado con esa sensación. Y habría que decirle al presidente de la Nación, con todo el respeto, por supuesto, que me merece su investidura, que tendría que recordar un viejo dicho latino: Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Hay muchos chicos en la República Argentina que están pasando hambre
y muchos ancianos que también. Creo que habría que humanizar un poco más las acciones, dejar de pensar tanto en los mercados y en el dólar y entender que debajo de todo eso hay gente que realmente tiene hambre. Nos encontramos la próxima semana. Les agradecemos muchísimo por permitirnos entrar todas las semanas en sus casas. Buenas noches, muchas gracias.